Y me puse a orar al Señor y le dije: Señor, ¿qué quieres que comparta? ¿De qué quieres tú que hable el día miércoles? Y yo tenía 3 temas, yo le propuse a Dios 3 temas. Pero como dice Proverbios, ¿verdad? El hombre propone y Dios es fuerte. Y el Señor me dijo que hablara acerca de la armadura de Dios, que habla Pablo a la iglesia de Éfeso, donde habla acerca de la armadura de Dios, precisamente. Entonces les voy a pedir que vayan a Efesios, capítulo 6, verso del 10 al 13, por favor. Efesios 6, del 10 al 13. Ahorita vamos a leer este pasaje. Hasta el versículo 17 habla de todo lo que contiene la armadura de Dios, todas las armas que contiene la armadura que Dios nos ha dado. Vamos a leer también posteriormente 2 Corintios 10:4. Pero antes de leerlo les voy a explicar qué es la armadura de Dios. Estaba yo leyendo entonces, y la armadura de Dios es espiritual. Yo le decía a Dios, porque realmente no tenemos la armadura puesta en este momento, ¿verdad? Pero nuestra armadura, o la armadura que el Señor nos ha entregado, es espiritual. ¿Por qué? Porque dice ahí en Efesios que nuestra lucha no es contra carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, por eso nuestra armadura es espiritual. Además, en 2 Corintios 10:4, que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y esta armadura nos va a servir para resistir, protegernos y defendernos contra las acechanzas, ataques o engaños del diablo, es decir, de nuestro enemigo. La armadura de Dios contiene 6 cosas: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de los pies del apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sobre esto es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, ¿sí? Entonces vamos a leer Efesios 6, del 10 al 13, que dice lo que les acabo de decir. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, ahora vamos a 2 Corintios 10:4, por favor, donde dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4, lo que les acabo de decir. Entonces, para eso nos va a servir la armadura de Dios. Ahora, antes de hablar de todo lo que contiene la armadura de Dios, quisiera hablar, si dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, etcétera, etcétera, está hablando de los demonios. Es decir, al hablar y al mencionar esas jerarquías, solamente está hablando de la forma en la que se encuentra el sistema de Satanás, sus jerarquías en los demonios. Ahora, ¿Satanás quién es? Satanás es el maligno, es nuestro enemigo, ¿sí? Vamos a ver que él es el tentador, él es el que prueba, él es el que engaña, él es el que maquina contra nosotros, y aún a veces para engañar se viste como ángel de luz. Y lo que siempre ha querido Satanás, tanto del pueblo de Israel como ahora de nosotros sus hijos, siempre ha querido tenernos esclavizados, sometidos a un yugo de esclavitud. Entonces vamos a ver con quién o para qué Dios nos dio esta armadura: para pelear contra el maligno. ¿Pero quién es el maligno? ¿Sí? Entonces vamos a ir a Mateo 4:3. Vamos a hablar de que Satanás es el tentador, ¿sí? Dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, ¿quién es el que tienta? Satanás. Ahora vamos a Marcos 1:13, donde también nos habla de lo mismo. Dice: y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado ¿por quién? Por Satanás. Y estaba
con las piedras y los ángeles le servían. Por eso, cuando alguno se ha tentado, dice la Escritura, Santiago 1, 13 y 14, por favor, que cuando alguno de ustedes se ha tentado a nosotros, no digamos que Dios es el que nos tienta, porque Dios no tienta a nadie, ¿sí? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, vamos a dar las breves características de Satanás para saber contra quién luchamos. Entonces, Él es el tentador. Ahora también, Él es el que prueba. Vamos a Lucas 22:31. Y me pones, por favor, la versión BLS. Dice, después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se los ha dado. Entonces, ¿quién es el que prueba? Dios no. El que prueba es Satanás y el que tienta es Satanás. Ahora vamos a ver donde nos dice que Él es el que engaña al mundo. Vamos a Apocalipsis 12:9. Dice, arrojaron del cielo al gran dragón, que es la serpiente antigua, es decir, el diablo, llamado Satanás, que se dedica a engañar a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Entonces Satanás es quien, el que engaña. Satanás es el mentiroso. ¿Sí? Amén, amén. Ahora, dice que en ocasiones se viste como ángel de luz también para engañar. Vamos a 1 de Pedro 5:8. No, perdón, no es esa. Es 2 de Corintios 11:4. Dice, porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, si 2 de Corintios 11:14, perdón. No, 11:4. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar, precisamente. Ahora también vamos a ver un versículo donde él dice que él es el que maquina contra nosotros. Vamos a 2 de Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y vamos a ver por último 1 de Pedro 5:8, donde habla que él es el devorador y es nuestro adversario. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bueno, pues contra este ser maligno, el que engaña, el que tienta, el que prueba, el que maquina y todo lo demás, ese es nuestro enemigo, ese es Satanás. Por eso Dios nos ha dado armas para poder defendernos contra sus ataques. Ahora me gustaría hablarles también de cómo es que Satanás siempre ha querido esclavizar al pueblo de Dios. Siempre ha venido a desafiarlo, a perturbarlo, a infundir temor o infundir miedo, a menospreciarlo o a hablarle engaño. Si leemos nosotros en 1 de Samuel 17, habla de David y de Goliat. Y si leemos toda la historia, vemos cómo este gigante amenazaba y juzgaba al pueblo de Israel. Y su único fin era obtenerlos como esclavos. Pues él les decía, mándenme a alguien a pelear, si yo le gano, ustedes serán mis esclavos. Si él me gana a mí, yo seré esclavo de ustedes. Entonces Satanás siempre ha querido tener al pueblo de Dios esclavizado. Y para esclavizar hoy en nuestros tiempos lo hacen de muchas maneras, con la enfermedad, con la tristeza, la depresión, la pobreza, los problemas, etc. Hay muchas formas que Satanás le gusta esclavizar a la gente, ¿sí? Pero si seguimos leyendo el pasaje, dice que David habló la palabra de Dios y confió en el Dios Todopoderoso y le venció a Goliat y lo mató. ¿Sí? Entonces,
ahora en nuestros tiempos nosotros también tenemos armas poderosas en Dios para poder resistir todos esos ataques que vienen de parte del diablo. También me gustaría decirles y comentarles que la Biblia habla de que seamos astutos, precisamente por lo que dice ahí, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros leemos en Jueces, por favor, Jueces 7, versículo 5. Lea por favor. Dice, iba a haber una batalla, ¿sí? Entonces Dios le habló a Gedeón y le dijo que hiciera lo siguiente. Dice, Gedeón los llevó a tomar agua y Dios le dijo, pon a un lado a los que se inclinen para beber y aparta a todos los que saquen agua con las manos y la beban como los perros. 300 soldados recogieron agua con las manos y llevándosela a la boca, la bebieron como hacen los perros. Todos los demás se inclinaron para beber. Dios le dijo entonces a Gedeón, con estos 300 soldados voy a salvarlos y les daré la victoria sobre los madianitas. Todos los demás pueden irse a su casa. Si nosotros ponemos atención a lo que estaba diciendo, Dios estaba diciendo a Gedeón que aquellos que llevaran el agua a la boca, esos eran los que iban a pelear. Los que se hayan inclinado a beber así, esos no iban a ir. ¿Por qué? Porque no estaban alertas, no estaban atentos. Aquellos que se llevaron el agua a la boca estaban observando, estaban atentos. ¿Por qué? Estaban atentos a lo que podía hacer el enemigo. Por eso Dios les dijo que aquellos que estuvieran atentos, que habían recogido el agua con la mano, esos eran los que iban a tener, los demás no iban a tener. ¿Sí? Entonces, hoy en nuestros tiempos, de igual forma debemos estar atentos a las cosas que Satanás quiere hacer. ¿Para qué? Para poder resistirlo. Ahora sí vamos a estudiar lo que es la armadura de Dios. Ya vimos para qué nos sirve la armadura de Dios y contra quién es nuestra lucha y quién es nuestro enemigo. Amén. Ahora vamos a ver todo lo que incluye la armadura de Dios. Como les decía, incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de los pies del apresto del Evangelio de la paz, incluye el escudo de la fe, el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces vamos a Efesios 6:14, donde nos dice acerca de la primera arma que nosotros tenemos. Dice, denle Valera, por favor. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad hasta ahí, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Bueno, yo me puse a estudiar, yo decía, Dios, ¿por qué dice ceñirte los lomos con la verdad y no con la justicia o no con la fe? ¿Por qué precisamente la verdad? Entonces me puse a estudiar qué son los lomos. Los lomos es esta parte del cuerpo, es esto, ¿sí? Viene siendo la región lumbar. Entonces me puse a estudiar qué significa la palabra lomo o lomos. Y resulta que la palabra lomos significa lugar donde habita la fuerza, lugar donde se encuentra el poder, el vigor, la confianza, la seguridad. Entonces, si nos damos cuenta, Dios está hablando de un lugar donde va a habitar la fuerza y el poder y la confianza, ¿verdad? Y luego dice, cíñanse los lomos con la verdad. Cuando habla de la verdad, está hablando de Jesús. Vamos a Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, cuando Efesios está hablando de que te ciñas los lomos con la verdad, está hablando de que te ciñas con Jesús, ¿sí? Que te ciñas con la verdad. Y si los lomos es el lugar donde habita la fuerza, el poder, es algo que te da valentía. Eso decía cuando me puse a investigar, ¿no? ¿Quién es el que a nosotros o en el nombre de quién tenemos poder? En el nombre de Jesús. Por eso, el cinturón o con lo que nos ceñimos los lomos es Jesús mismo. ¿Por qué? Porque a través de Él
nosotros hemos recibido poder, autoridad y dominio. Ahora, otra cosa importante, los lomos, que viene siendo la región lumbar, y esto de verdad está muy impresionante, es donde se encuentran los riñones. Y justamente ahí, en esta parte, va el síntoma. Ahora, me puse a investigar los riñones. Y los riñones significan, o los riñones, el primer funcionamiento de los riñones es purificar la sangre. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús con nosotros en la cruz del Calvario? Purificarnos. Y luego me puse a investigar la palabra purificar y resulta que purificar significa pacto. Purificar significa gracia, reconciliación, declarar inocente, apartado para, remanente, semilla. Y eso es lo que Jesús ha hecho con nosotros. Un pacto, nos ha apartado para Dios. Nosotros somos ese remanente. Y luego dice que también significa santificar, justificar, limpiar y perdonar. Eso significa purificar. Y justo en esa área es donde da el cinto, y el cinto es Jesús. ¿Por qué? Porque a través de él nosotros tenemos, cuando dice ciñanse los lomos de la verdad, nos estamos ciñendo de poder, de valentía, de fuerza. ¿Para qué? Para derribar al enemigo. Porque a través de Jesús nosotros tenemos eso, un nuevo pacto. Hemos sido apartados para con Dios, hemos sido purificados por él y hemos recibido fuerza y poder en su nombre. Vamos a ver esto, vamos a Lucas 9:1. Habiendo reunido sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Quién les dio poder? Jesús. Así es. Ahora vamos a Efesios 1:21. En BLS, por favor. Dice, con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Entonces, el nombre de Jesús es aquel que tiene poder sobre todo un nombre. Vamos a ver en Filipenses 2:13. En Reina Valera, por favor. Que dice, por lo cual también Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre. Filipenses 2:13. ¿En serio? Filipenses 2:9. Sí, es Filipenses 2:9. Gracias. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de ¿quién? De Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, el nombre de Jesús es poderoso, porque le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y en su nombre se dobla ¿qué? Toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor, el poderoso. Amén. Por eso la escritura compara, o por eso dice que te ciñas los lomos con la verdad. Ciñete los lomos con Jesús, porque en Jesús está el poder, la fuerza, y a través de él es que nosotros hemos tenido un pacto nuevo para con Dios. Por eso en Hebreos, si mal no recuerdo, en Hebreos 7:22 dice que Jesús es el fiador del nuevo pacto. Fue a través de él que nosotros tuvimos, es la garantía que nosotros tenemos un nuevo pacto. Por eso la importancia, por eso nuestra armadura habla del cinto.
y el poder. Amén. Bueno, vamos también, hablando de lo mismo, a Marcos 16, 17 y 18. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Echarán fuera los demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nuevamente, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Por eso el cinturón de la verdad. El cinturón es Jesús Cristo. Amén. Ahora, cuando habla de lo que yo les explicaba de los riñones, que es justamente lo que viene siendo donde se encuentran los lomos, lo que significaba purificar, y vamos a ver que eso también tiene relación con la escritura, donde en Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, el nuevo hombre está hablando de Jesucristo, de Jesús. Amén. Entonces, nosotros hemos sido justificados y santificados en la verdad en Jesús. Por eso, el lugar donde va el cinto habla de purificar. Porque Jesús fue el que hizo esto. Nos purificó a nosotros y nos santificó. Amén. Eso es el cinturón de la verdad, que es la primera cosa que contiene nuestra alma. La segunda cosa es la coraza de justicia. En Efesios ahí mismo, 10, 6, 14. Dice, están pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza? La coraza es una cubierta resistente de metal. Es como un chaleco que cubría a los soldados esta parte y esta parte de atrás. ¿Sí? Me metí a investigar a ver qué es lo que protegía. Protege el pecho. Pero en sí la coraza servía para proteger las áreas vitales del cuerpo o las áreas blandas, como lo son el corazón y los pulmones. Entonces, bueno, yo le decía esa coraza. ¿Y por qué normalmente? ¿Por qué coraza? Porque de justicia. ¿Por qué no lo relacionas con otra cosa? Porque justamente con justicia. Bueno, la coraza protege el corazón, ¿sí? Y si la coraza es la justicia, y la Biblia dice en Proverbios que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida, entonces la coraza guarda el corazón, es decir, la justicia guarda la vida. Y así es. Ahora, ¿por qué justicia? Bueno, porque a través de Jesús, nosotros, a través de la justicia que se estableció en la cruz, Dios nos ha dado vida. Porque dice la Biblia en Romanos 3:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nosotros, por cuanto habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Y como pecado o como fin, teníamos la muerte. Cuando Jesús fue enjuiciado o juzgado en la cruz del Calvario, Él recibió una sentencia de absolución para nosotros. Es decir, Él se hizo injusto para que nosotros fuésemos declarados justos. Y Él obtuvo absolución para nosotros, es decir, nos pasó de muerte a vida. Y esa fue la justicia que se dio, porque justicia, según derecho, según el padre del derecho, así te lo dice, que justicia está en la cara quien lo que le corresponde conforme a la ley. Entonces a Jesús, que llevó nuestras cargas y nuestros pecados, se le juzgó y por eso tuvo que morir. Pero con su muerte nosotros recibimos la vida y fuimos declarados inocentes. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario hubo un juicio. Él fue juzgado, ¿sí? Y por esa justicia nosotros fuimos declarados justos. ¿Y qué es lo que protegió? Es que en ese juicio que dio a luz
vida para nosotros. Por eso la justicia de Dios protegió nuestra vida. Por eso la coraza protege el corazón, porque la justicia es la coraza y la vida está hablando del corazón. Entonces, con la justicia de Dios se protegió la vida. Amén. Entonces vamos a Isaías 59:17. Dice: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Está hablando también de la coraza de justicia. Amén. Ahora vamos a ver Romanos 5:1, lo que pasó por el hecho que Jesucristo fue juzgado. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, a través del sacrificio de Jesús nosotros hemos sido justificados, es decir, declarados inocentes ante Dios. Y si se declaró nuestra inocencia, se nos dio vida, y nuestro pago ya no será la muerte, porque Él nos hizo justos a través de su sacrificio. Ahora vamos a Romanos 3:23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces nosotros hemos sido justificados a través de la sangre de Cristo. Por eso nuestra vida ha sido rescatada, ha sido protegida nuestra vida con la coraza de justicia, porque fue la justicia que Dios estableció en la cruz del Calvario. Esa coraza cubre mi injusticia y Dios me ha revestido de justicia. ¿Por mí? ¿Por mis obras? No, dice la palabra de Dios, no, por su gracia y por ese amor con que nos amó. Amén. Por eso es importante. Entonces decíamos, el cinto lo tomamos, el cinto de la verdad, nos ceñimos los lomos con él, es decir, en el nombre de Jesús, en el nombre de la verdad, nosotros tenemos fuerza, poder, autoridad y dominio. Y con la coraza de justicia hemos sido revestidos con la justicia de Dios, con la justificación de Dios cubriendo nuestra injusticia. Por eso Satanás no nos puede tocar. No es porque sea por nuestras obras, es porque hemos sido revestidos de la justicia divina que Jesús estableció en la cruz del Calvario. Amén. Ahora vamos a Segunda de Corintios 5:21. Está hablando de Jesús. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Una vez más, por él nosotros hemos sido justicia. Por eso la coraza de justicia que protege nuestro corazón, es decir, protege nuestra vida, y lo dice en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay otras versiones que dicen que en el corazón se encuentra la vida. Por eso la coraza protegía la vida, protegía el corazón. Y la justicia de Dios, eso fue lo que hizo, protegernos y darnos vida a través de su justicia. Amén. Ahora vamos al número 3, la tercera arma, que viene siendo el calzado del apresto del Evangelio de la Paz. Así es. Y aquí me encantó mucho, bueno, todo me encantó lo que significaba, pero me encantó muchísimo porque cuando me metí a estudiar
porque yo soldado que eran los que usaban este tipo de armaduras. Y me di cuenta que había diferentes tipos de calzado, pero del calzado que el Señor habla en la escritura, dice que antes el calzado era como un tipo bota, era un tipo bota que cubría hasta esta parte de la pierna, cubría los pies y esta parte de la pierna. Pero lo curioso es que las botas, toda la parte de la suela eran clavos, eran puros clavitos. Entonces, así que es muy raro, a pesar de que dicen que no eran incómodos, eran cómodos y resistentes. Entonces, estaba lleno de clavos la suela de las botas de los soldados. Y resulta que esos clavos eran para tener mayor tracción en terrenos húmedos o llenos de lodo. Pero lo que se me hizo muy curioso es que servía para aplastar a las serpientes. ¿Por qué? Porque dice que el lugar por donde andaban los soldados estaba lleno de serpientes. Entonces, esta bota se hizo con el fin de que en el momento que en el camino se encontraran con una serpiente, la trituraron o le trituraron la cabeza. Entonces yo les dije, pues bueno, tú nos has dado un calzado que en el tiempo antiguo los soldados usaban para aplastarle la cabeza a las serpientes y para mantenerse firmes. ¿Y por qué esto se ha de relacionar con el Evangelio de la Paz? Entonces resulta que a Satanás no le gusta que tú prediques a Cristo crucificado y vivo. Dice que ellos no reconocen que Jesús fue hecho carne porque no quieren reconocer su sacrificio. Ellos no quieren reconocer que Cristo murió pero resucitó. Y el Evangelio de la Paz es predicar a Cristo resucitado, a un Cristo vivo que no se quedó en la cruz del Calvario. Y eso no le gusta a Satanás, y cada vez que tú compartes a un Cristo vivo, cuando tú le hablas a la gente de Jesús, le estás triturando la cabeza a Satanás. ¿Por qué? Porque la serpiente es comparada con Satanás. Resulta que cada vez que tú predicas a ese Jesús vivo que vive en ti, tú le estás triturando la cabeza. Por eso es que el calzado del apresto del Evangelio de la Paz. ¿Por qué? Porque cada vez que tú sales a anunciar las buenas nuevas, cuando tú hablas del Evangelio de la Paz, y paz no solamente se refiere a paz, se refiere al nuevo pacto, la reconciliación, la gracia, el amor, el perdón, la santidad. Todo eso se refiere al Evangelio de la Paz. Entonces, cuando tú sales a anunciar las buenas nuevas, cuando tú te calzas con lo que estás predicando, que es predicar a Cristo vivo, tú le estás aplastando la serpiente al enemigo. Así como lo hacían los soldados en aquel entonces, que cuando se les pisaba la serpiente, la trituraban. Cuando tú predicas a Jesús resucitado, eso estás haciendo con el diablo. Le estás aplastando la cabeza a él y a sus demonios. ¿Y sabes por qué? Porque a mí me encanta un versículo en Colosenses 2:15 que dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Cuando Jesús estaba en esa cruz, cuando Jesús dijo consumado es, en ese momento, dice otras versiones, que los demonios estaban desfilando, un desfile público donde estaban siendo avergonzados, porque se les había quitado el dominio, el poder y la autoridad. Y ahora sabes que se los había entregado a nosotros. Entonces, cuando tú predicas el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, tú le estás aplastando la cabeza a Satanás, porque le estás recordando a él que él fue despojado por todos sus demonios, que fue quitado toda autoridad, que fue avergonzado, humillado, aplastado y está bendito. Lo hizo trizas Jesús en la cruz del Calvario. Por eso a Satanás no le gusta que tú prediques el Evangelio, porque le retumba la cabeza cada vez que tú lo haces. Por eso es el calzado del apresto de los pies del Evangelio de la Paz. Del apresto del Evangelio de la Paz. Amén. Vamos a Lucas 10:19. Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Quién nos dio la potestad? Jesús. ¿Por qué? Porque él fue el que se la ganó en la cruz del Calvario. Él es el único que tiene autoridad para darnos poder y para poder vencer al enemigo. Ahora, versión PDT, no sé cómo, qué significa. Dice: tengan la seguridad de que de este
escorpiones y ¿qué? Serpientes, y autoridad sobre todo el poder del enemigo. Nada les hará daño. Por esto, cuando nosotros anunciamos las buenas noticias, eso es lo que estamos haciendo, aplastarle la cabezota a Satanás, recordándole su humillación. Que ahora él ya no tiene la autoridad, ahora la tenemos nosotros a través de Jesucristo. Amén. Ahora vamos con el escudo de la fe, que es la cuarta arma. En Efesios 6, versículo 16. Dice: sobre todo toma el escudo de la fe. ¿Pueden ver así? Toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, la palabra escudo o el escudo significa algo que rodea, es una adarga. Y adarga significa algo que protege a la persona, ¿sí? Contra el enemigo. Pero también dice que el escudo nos da fuerza, poder y control para poder gobernar al enemigo. Con el escudo no sirve nada más para defenderte, sino que te reviste de gobierno y de autoridad contra el enemigo. Ahora, ¿por qué la fe? ¿Por qué el escudo de la fe? Bueno, en Hebreos 11:1 vamos a ver qué es la fe. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nueva versión internacional, por favor. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Bueno, nosotros no vimos a Cristo crucificado en nuestra barca, ni tampoco estuvimos ahí cuando Él murió, cuando Él estuvo predicando, ni tampoco lo vimos resucitar, pero por fe lo creemos. Y por fe creemos que Él ha ganado la buena batalla y que nos ha dado la victoria y que ha obtenido el triunfo en la cruz del Calvario. Entonces, cada vez que tú tomas la fe y tú crees lo que Dios te ha dicho, aunque no lo veas, pero estás seguro de ello, tú puedes apagar todos los dardos de que el enemigo esté lanzando contra ti. Cuando el enemigo te diga, no puedes, claro que sí, porque Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando digas, no, es que tú no vas a salir a determinar lo que está pasando. ¿Y qué dice Romanos? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, cuando tú tomas la fe, ese escudo es lo que te va a proteger contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo al diablo lo que tú crees. Y tú no crees, acuérdate que él es el engañador, el que miente. Y nosotros creemos y confiamos en la verdad, y esa verdad es nuestra garantía de que Dios ya nos ha dado la victoria. Si Satanás está diciendo, no, es que mira, estás pobre, no puedes, no vas a salir adelante, ni trabajo tienes, mira cuántos problemas tienes, puras pruebas. Tú no te vas a quedar en esa situación. Debes de tomar el escudo de la fe y demostrarle a Satanás lo que tú has creído, porque así mira, sus fortalezas, sus dardos, sus saetas, como quiera que se llamen, van a caer, se van a topar con ese escudo, porque Satanás no va a poder contra lo que tú has creído, porque esa es tu garantía de tu victoria y de tu triunfo. Amén. Ahí mismo, Hebreos 11, versículo 32. Vamos a ver qué es lo que hace la fe. La fe la utilizamos nosotros, no solamente nosotros, la utilizó Daniel, la utilizó David, la utilizó Gedeón, la utilizó Abraham, Elías, todos utilizaron la fe. Y aquí dice que hicieron. Dice, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe, fíjate lo que hicieron por la fe, dice, conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, alcanzaron las promesas que Dios les había dado. Dice, cerraron bocas de leones, está Daniel. Dice, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerza, ¿de dónde? De flaqueza. Cuando tú estás más débil, por la fe te haces fuerte. Dice, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ¿a quién? A ejércitos extranjeros. Cuando dice que puso en fuga, la fe pone en fuga a ejércitos extranjeros, es decir, que pone en fuga a los demonios. Porque cuando
cuando tú activas tu fe, eso pasa. Los demonios salen corriendo. Amén. Por eso es el escudo de la fe. Ahora, vamos a Salmo 144:10. Dice, tú das la victoria a los reyes, a tu siervo David lo libras de la cruenta espada. ¿A quién le da Dios la victoria? A los reyes. ¿Y quiénes son los reyes? Nosotros. Porque dice Apocalipsis, ¿verdad? Que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Entonces, Él nos ha dado la victoria. ¿Y tú lo crees por fe? Ahora, número 5. Ya voy a terminar. Yelmo de la salvación. Efesios 6:17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo era un casco que protegía la cabeza. Si lo vemos como algo simbólico, lo que protegía el yelmo, o simbólicamente lo que protege es la mente. Y si tú te pones a pensar, las mayores batallas del cristiano se dan en la mente, porque es donde Satanás está mandando su toque. Por eso dice que nos pongamos el yelmo de la salvación. ¿Por qué? ¿Qué es la salvación? Es lo que Jesús nos ha entregado a nosotros. Pero salvación, como ya se ha dicho muchas veces, no nada más se refiere a la vida eterna, sino se refiere a todas las áreas de nuestra vida. Nos ha dado salvación en todo. Amén. Entonces, cuando Satanás quiera venir a atacar tu mente, tú debes de cubrir tu mente con el yelmo de la salvación. Es decir, esta situación no me pertenece porque Dios me ha librado de él. Yo he creído y yo soy salvo, porque dice la Escritura que todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Él nos ha dado salvación sobre todo. Por eso es el yelmo de la salvación. Cuando Satanás quiera venir y lanzar datos a tu mente o palabras que no vengan en la palabra de Dios, que no sean para ti, las vas a atacar por el hecho de que tú has sido salvo, has sido cubierto y revestido de salvación. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:8. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como noche. Nosotros hemos puesto nuestra esperanza en ¿quién? En Jesucristo. Y Él nos va a librar y a salvar de cualquier cosa. Amén. Ahora vamos a el número 6, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, Dios está comparando una espada con su palabra. Vamos a ver esto en Mateo 4:3-11. ¿Por qué Dios dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que, en un versículo dice que resistid al diablo y él va a huir de vosotros. ¿Y cómo es que nosotros vamos a resistir a Satanás? Con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Vamos a Mateo por ahí, por favor, dice. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está. Le contestó con qué? Con la palabra, ¿verdad? Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. O sea, Satanás le está hablando con la palabra, pero acuérdense que él es el engañador. Dice, a sus ángeles mandaré cerca de ti y en sus manos te sustituirán para que no tropieces con pie en tierra. Jesús le dijo, escrito está también. ¿Con qué le contestó? Con la palabra. Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque ¿qué? Escrito está, al Señor tu Dios
adorarás y a Él solo servirás. Aquí está el mayor ejemplo donde tu espada es la palabra de Dios. Cada vez que Satanás quiera venir a bombardearte con cosas absurdas y tontas, tú lo vas a bombardear con la palabra y de esa manera tú lo vas a resistir. De esa manera tú te vas a defender. Amén. Ahora, vamos a Levítico 26, 7 y 8. Dice, y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Ahora vamos a Deuteronomio 33, 29. Dice que Dios nos ha dado la espada del triunfo o de la victoria. Dice, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Entonces, Él nos ha dado, ¿qué, hermano? ¿La espada de qué? Del Espíritu, pero la espada del triunfo. Amén. Por último, vamos a Daniel 7, 26 y 27. Entonces, hermano, cada vez que tú tengas, o no cada vez, más bien dicho, siempre debes de traer puesta la armadura de Dios. Cuando el enemigo quiera venir y hacerle como Goliat le hizo al pueblo de Israel, a infundir miedo, temor, humillarte, menospreciarte o quererte esclavizar de nuevo, tú te vas a seguir con el cinturón de la verdad que es Jesús, te vas a revestir de fuerza, de poder, te vas a cubrir con la coraza de justicia que es a través de la cual Dios te ha dado vida, a través de la justicia que se estableció en la cruz del Calvario. Te vas a calzar con el apresto del Evangelio de la paz para que le aplastes la cabeza a Satanás y se la tribures cada vez que prediques a Cristo resucitado, y te vas a poner el escudo de la fe, creyendo todo lo que Dios te ha hablado. Te vas a cubrir la cabeza o tu mente con el yelmo de la salvación, que es lo que Dios te entregó, Jesús te entregó en la cruz del Calvario, y vas a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para derrotar todos los dardos que Satanás está aventando. ¿Y sabes por qué? Por lo que dice Daniel 7:26. Dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Lo mismo que decía Colosenses 2:15, que despojó a los demonios y los humilló junto con Satanás y los venció en la cruz del Calvario. Dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado ¿a quién? Al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, en la cruz del Calvario, Jesús destruyó a Satanás y a sus demonios, los humilló, los despojó del poder que tenía, nos lo entregó a nosotros. Y los demonios ya no nos pueden hacer nada. Por eso tú estás revestido con la armadura de Dios, porque fue a través de Jesucristo que fuimos revestidos con esa armadura que es poderosa para la destrucción de fortalezas. Amén. Pues eso sería todo, hermanos. Eso sería todo. Espero que haya sido de bendición este tema, este estudio, y que cuando el enemigo quiera venir y atacarlos, recuerden lo que vieron el día de hoy, que ahora ustedes tienen poder y autoridad en el nombre de Cristo Jesús por su sacrificio. Gloria a Dios. ¿Cuántos aprendieron esta noche? Amén. ¿Cuántos dan gracias por la vida de Betsy? Amén. Gloria a Dios, Betsy, por tu vida. Yo sé que hoy el Espíritu Santo nos enseñó a través de tu vida. Ponte de pie. Vamos a orar por la ofrenda. Vamos a honrar la palabra. No le pongas precio, porque yo sé que hoy, en esta noche, todos aprendimos. Vamos a poner la palabra por obra, amén. Cierra tus ojos. Padre bendito, te doy gracias.